Por el derecho de los pueblos autóctonos. Bueno, debo decir que he hecho una modificación de último minuto. Vamos a hablar concretamente de la cultura Lenape. Muchísimas gracias por acogernos. Estoy encantada de ver que Adrián está conectado. Me gustaría compartir una primera reflexión de Hannah Arendt. Esta es la página, la primera página de mi tesis. Me gustaría leerla con ustedes. Y hablaremos de esta reflexión en el contexto de la cultura Lenape. Ya leí esta frase en otros momentos de nuestra trilogía y me gustaría que la mantuviésemos en nuestra línea de horizonte para hacer una reflexión común. Esto decía Hannah Arendt en La condición del hombre moderno en 1983. Podría ser criaturas terrestres que hemos comenzado a actuar como habitantes del universo, que nunca más seamos capaces de comprender, es decir, de pensar y de expresar las cosas que sin embargo somos capaces de hacer. Si ocurriese que el saber, en el sentido moderno del saber hacer, y el pensamiento se han separado, seríamos los juguetes y los esclavos, no tanto de nuestras máquinas, sino de nuestros conocimientos prácticos, criaturas sin cerebro, a, a la merced de estas tecnologías, de estos conocimientos. Y Hannah Arendt me guió en en todas estas reflexiones y a lo largo de toda mi tesis, y considero esta reflexión muy útil para este tema que discutimos hoy aquí juntos. Quisiera decir que actualmente, como evoqué antes, estamos llegando al fondo de nuestra imaginación. Nuestro imaginario humano, jurídico y también lo que consideramos que la técnica es capaz de hacer, porque con la intervención de Benedict hemos visto que la tecnología es capaz de muchas cosas y creo que hemos llegado al momento en el que es necesario que vayamos más allá de nuestro imaginario occidental. Qui est beaucoup plus en prise avec le grand mouvement de décolonisation de la pensée et des institutions. C'est la raison pour laquelle j'avais créé pour la chaire Normandie pour la paix un sujet de thèse sur la décolonialité Por eso des inégalités creamos au profit de la nature et de sa una temática protection. de Je tesis voudrais en justement favor de la donner la protección de la parole et naturaleza avoir un dialogue y quería croisé dar la avec palabra para Adrien tener un Commans, qui diálogo est membre cruzado du con Adrián LENAPE Comás, que es Center. miembro del Notre ENAPE objectif va Center, être del donc centro de ENAPE. commencer un dialogue Nuestro pour voir objetivo comment, sería comenzar un à diálogo travers para la ver culture LENAPE, on cómo a pourrait través de la questionner cultura la géoingénierie LENAPE dans différents aspects podríamos tels que cuestionar nous a la été présentés geoingeniería bajo aujourd'hui dans los le cadre de diferentes ce webinaire. aspectos Il faut savoir en que los cuales se nos ha Adrien Commans presentado hoy en est este webinario. une Adrián personne Commans extrêmement importante dans es le una LENAPE persona muy Center. Je importante vais devoir le dire en anglais parce qu'il dentro n'y a pas le del même centro mot del en NAPE. anglais Lo et que tengo que parfois on decir en les voit. inglés Il y a trois porque no des existe quatre esta palabra cofondateurs et en directeurs du LENAPE francés. Es Center uno qui de s'appellent los des 4 fundadores que elders se du llaman LENAPE, elders. qui sont Son basés à New los York. Ce sont les sabios, peuples los originaires ancianos de cette terre, de ce que forman territoire où je me parte trouve del pueblo aujourd'hui. Lenape, Et je el suis très pueblo heureuse d'être originario ici. Alors, de la zona de Nueva York, la de lo que hoy question es Nueva des York. illusions occidentales, la première sur laquelle Y j'aimerais qu'on con dialogue respecto a la avec cuestión de las moi, c'est ilusiones les occidentales, me Occidentaux, et d'ailleurs gustaría hablar con Amandine, tu Adrián l'as en rappelé primer tout à lugar. l'heure, résonnent Amandine, avec lo une decías tú séparation antes, entre de hecho, nature et culture. resuenan Comme s'il y con avait d'un una côté separación l'environnement entre et cultura de y l'autre naturaleza, l'environnement. como Qu'est-ce que si peut por una apporter la parte culture estuviera Lenape pour se el medio ambiente concentrer y por otra ou parte regarder las autrement cuestiones humanas. la La question de cultura notre Lenape, ¿cómo vivre nos puede ensemble ayudar avec la Terre? para enfocar Autre nuestro question, vivir c'est conjuntamente con la beaucoup de Tierra de manera programmes. Il y a un diferente? programme aux Nations Unies Por otra aussi parte, también hay qui muchos porte sur programas, un programa de las l'harmonie Naciones avec la Unidas nature. también, Et que on l'a bien hablan de rappelé la tout à l'heure, armonía con la 80% naturaleza. des terres de la Anteriormente los biodiversité sur decíamos, Terre et el sur les territoires 80% autochtones. de Pourquoi? Comment peut-on la l'expliquer? biodiversidad Quel est ce terme en de el l'harmonie planeta avec la nature está en et quelle est tierras sa traduction indígenas. dans la culture Lenape? Ce sera déjà deux ¿Cómo points se de traduce dialogue eso pour en commencer la à cultura Lenape? discuter. Estos serían 2 puntos de Adrien, diálogos para bienvenue. The comenzar la floor is conversación. yours. Muchísimas gracias, Adrián. Tienes la palabra. Il y a peut-être un petit problème de connexion. Parece ser que hay un pequeño problema de conexión. Okay, thank you, Emily. Sorry about that. Muy bien, I'm muchas going to gracias. speak in Perdón. English.
Voy a hablar en inglés porque no lo puedo decir en francés, lo que quiero decir, aunque intento aprender francés. Soy un miembro adoptado por la familia Lenape, no lo soy por nacimiento. El centro Lenape es una combinación del trabajo que ha llevado una preparación de 2 generaciones. Se fundió en el año 2009 por Yobeki Hai, un anciano de la tribu Lenape, para comenzar a visualizar el borrado y la invisibilidad que se había creado contra el pueblo Lenape en la ciudad de Nueva York. Y también para intentar hacer visible la presencia de la cultura Lenape y del pueblo Lenape en este territorio. El centro Lenape es un centro inclusivo que respeta el crecimiento, el conocimiento tradicional, que respeta los diferentes saberes y que intenta, digamos, promocionar la cultura Lenape, recordar y continuar la cultura Lenape. Uno de los pueblos más antiguos, las personas antropólogas dicen que tiene más de 15.000 años. Y somos personas que estábamos aquí antes de que viniesen otras personas emigradas. Con respecto a tus comentarios, Emily, creo que el enfoque antropocéntrico domina la visión occidental, ha presidido todos los debates con respecto al cambio climático, ya que se piensa que hay que buscar espacios de soluciones para resolver el problema del cambio climático. Y pensamos que eso entra dentro de lo que es el engaño de la cultura antropocéntrica. Pensamos que vamos a ser capaces de resolver nuestros propios problemas, los que hemos creado. Y resulta que, irónicamente, no va a las razones últimas que explican por qué nos encontramos con estas problemáticas. He escuchado las diferentes intervenciones desde esta mañana y veo que hay mucho que decir en términos de los peligros de la geoingeniería, en términos de los riesgos y los daños, pero es importante dar un paso hacia atrás y considerar que no hay suficiente prevención y tendríamos que haber evitado estar aquí en primer lugar, y que ya que estamos aquí, probablemente podamos evitar seguir en ello si respetamos los principios, digamos, indígenas, como ha hecho Lenape. Hay un término que se llama Lankan-Tuwakin, que en sí mismo significa paz y relación. Paz con la Madre Tierra, la paz con el Sol, la paz entre nosotras y nosotros. Todos esos aspectos conforman lo que somos como seres humanos. Estamos hechos de tierra, estamos hechos de sol, de la energía del sol. Estamos hechos los unos para los otros, las unas para las otras. ¿Cómo equilibramos nuestras relaciones dentro de nosotros y con el resto de seres vivos? Es la armonía que nos, digamos, que hará que evitemos encontrarnos en situaciones como la actual. El Lenape Center es muy consciente del enfoque antropocéntrico. El enfoque antropocéntrico sitúa a los seres humanos jerárquicamente por encima de la naturaleza, pero
No somos más poderosos que un pequeño pajarito en medio del invierno. Puede sentarse y sobrevivir en una rama en medio del invierno y nosotros si lo hiciéramos en 15 minutos moriríamos. Hemos sido paridos por la madre tierra. Por lo tanto, hemos de reenmarcar estos debates. Por toda la tierra hay conocimientos que existen desde hace miles de años y han de incluirse a esas voces ancestrales en esas conversaciones, no solo como, digamos, eventos paralelos. Aquí hay una tormenta que está llegando en donde estoy. Muchas gracias. Creo que existe esta idea de armonía y de paz con la tierra. Hemos oído claramente que es muy importante. A la vez, dentro de las presentaciones efectuadas por Ana y por mi colega Arti Gupta, tras estas técnicas de geoingeniería no hay ningún pueblo indígena. Tras estas técnicas, de nuevo, está, y esto es lo que liga la trilogía, transhumanismo, transtierra, transanimalismo. Quizá podríamos hablar de una nueva forma de colonización, de unas tecnologías que no pueden pensarse si no es dentro del marco de la colonización. Es una pregunta complicada, porque creo que todo el sistema económico global está fundado en el colonialismo. El capitalismo global se basa en la extracción de los recursos, en el uso de energías fósiles, de petróleo, que es un constructo occidental. La mayoría de nuestros sistemas globales de economías todavía están basados en ellos, no están basados en la armonía, ni en la reciprocidad, ni en el equilibrio, sino que están basados en el extractivismo. Y los valores que salen de los bosques ancestrales, que tienen siglos, milenios de existencia. Ahí ese valor holístico que existe ahí, sin embargo, no se tiene en cuenta. Y se valoran esos bosques por el contenido en madera o por la riqueza de los suelos para la agricultura. Estamos en un sistema que esencialmente es reflejo de nuestros valores como seres humanos. Y hemos perdido de vista en dónde estamos y hacia dónde vamos. Obviamente es un enfoque de la geoingeniería que piensa que un pequeño puñado de gentes tienen derecho a crear un enfoque de soluciones basado en la ingeniería. Y si lo seguimos, vamos a entrar de nuevo en una privatización de estos esfuerzos por parte de las empresas. Son iniciativas con ánimo de lucro y lo que gobierna el mundo es el lucro, el ánimo de lucro. ¿Por qué pensamos que la geoingeniería iba a ser diferente? Cierto. Necesito que me llegue la traducción. A donde quiera que vayamos está la cultura de los pueblos ancestrales, de los pueblos indígenas. Las personas occidentales han adoptado una Declaración Universal de los Derechos Humanos, es algo formidable, ¿verdad? Y en Francia, los juristas y las juristas nos educan como si fueran de verdad valores universales. Sin embargo, lo que decía el profesor Prismati es una persona
un gran intelectual que me dirigió mi tesis, y él dice que son valores más bien universalizables más que universales. Y yo me pregunto, ¿existen valores universales? Creo que más que los derechos humanos, son precisamente los saberes ancestrales los que son prácticamente universales. Un sami rubio con ojos azules del norte de Europa o cualquier otro pueblo autóctono, ¿no?, de otro aspecto, van a tener siempre un respeto a la tierra madre, un respeto al culto de los ancestros, un respeto y una protección de las generaciones futuras. ¿Cómo se piensa en los ancestros y cómo pensar en las generaciones futuras para hacer entender a las personas occidentales esa otra perspectiva del respeto a la tierra y de los vínculos intergeneracionales? De nuevo, otra pregunta complicada, otra pregunta muy sólida. Una parte del constructo occidental dice que, bueno, hay un enfoque muy ligero a los ancestros y un enfoque muy lineal. Y todos nuestros ancestros han tenido vinculación con la madre tierra. Nosotros la tenemos y nuestros herederos las tendrán. Fijémonos en el ADN que compartimos con todas las formas de vida, incluso con un árbol, ¿no? Formamos parte del mismo sistema de vida. Y el hecho de que este conocimiento no se... de hecho, este conocimiento no necesitaba ser convalidado científicamente. En la cultura lakota se llama metaquasin. Es el conocimiento de que todo el mundo estamos intervinculados, intervinculadas. El respeto a las personas que van a venir y el respeto a las personas que han venido antes es el conocimiento de que estamos todas y todos vinculados y relacionados. Estos vínculos y relaciones permiten que la vida florezca. Son las relaciones las que permiten que la vida prospere, y hemos de ir más allá de la mentalidad singularista, linearista. Es las culturas basadas en relaciones no están alineadas con el sistema económico imperante. Por eso, porque este sistema económico es extractivista, busca el lucro, busca la explotación. Si no nos fijamos de manera muy profunda, de manera fundamental, en el sistema económico, en el sistema social, no seremos capaces de, digamos, llegar a un momento en que no tengamos ya que debatir este tipo de cosas. En el año 1609, la Compañía de las Indias Occidentales, de los Países Bajos, vino aquí. Ya habían estado antes la Compañía de las Indias Orientales esclavizando a miles de personas. Vinieron aquí para obtener lucro por cualquier tipo de medio, por cualquier herramienta. Ese es el inicio del proceso de colonización de la tierra en Lenape. Para el año 1800, el 90% de los Estados Unidos habían sido explotados para obtener madera que se reenvió a Europa o para tierra agrícola. La población de animales se diezmó. Hubo un ecocidio y hubo un genocidio. Se perdió el 90% de la población en los primeros 50 años de colonización. Los historiadores e historiadoras han atribuido eso sobre todo a las enfermedades, pero a las personas que hemos hablado
desde el punto de vista médico nos dijeron que es muy poco probable. El hecho, el ecocidio y el genocidio provocado por los asesinatos por las hambrunas, etcétera, habrán sido mucho más importantes en esa pérdida tan grande de población. La misión de la Compañía de las Indias Occidentales, de la compañía holandesa de las Indias Occidentales, era el ánimo de lucro y era pre-revolución industrial. Querían hacerlo mediante todos los medios a su alcance. Y digamos que el lucro era, digamos, el principio fundamental. Y ahí le apoyaba el derecho europeo, los privilegios europeos. Y les hablo de manera muy franca. Si alguien sugiere que hemos de hacer evolucionar el capitalismo, que es algo que no es capaz de... Es algo que no nos... en el momento en que nos negamos a que el capitalismo evolucione, se nos acusa de socialistas o de comunistas. Eso es lo que sucede. Buscar la paz, buscar la armonía, buscar el equilibrio no es una idea filosófica, es una ley. Y es una ley requerida para que la vida exista. Forma parte de la reciprocidad, del equilibrio, de la reciprocidad, como digo, para asegurarnos de que la vida pueda seguir continuando. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a llegar ya al final de esta conversación para poder escuchar preguntas o comentarios. Le decía a Lily Fur que me gustaría que alguien nos explique la iniciativa del pueblo Sami con respecto a la geoingeniería. Nos gustaría integrar esa parte. Muchísimas gracias, Adrián, por tu disponibilidad. Adrián y Cristina son personas que tenemos que agarrar fuertemente para poder contar con ellos y con ellas, porque son personas con muchos quehaceres. Con respecto a la perspectiva de la cultura occidental, es necesario el debate. Alguien hablaba de una ruptura del enfoque antropológico del derecho occidental, cuando perdimos la noción del respeto a las generaciones futuras. Hay una cosa, digamos, hay un aspecto muy occidental de concebir el derecho. Hemos de descolonizar el pensamiento, descolonizar las instituciones y hemos de acompañar un proceso de descolonialismo. Y bueno, pues tenemos que enfocar otras maneras de concebir la propiedad, la manera de, como decía la compañera, de concebir la propiedad en Occidente es ambientalicida. Hemos de descentralizarnos. En Francia nunca se había estudiado la noción de la propiedad fuera de la perspectiva occidental. Creo que nuestra visión ha de acompañar esta perspectiva. Queridas colegas, hemos de cuestionar este pensamiento occidental de dominio de los animales, de la madre tierra, del medio ambiente. Propongo a Amandine